Lo habíamos prometido, nos acompaña esta noche Fabián de Sousa, es uno de los accionistas del Grupo Indalo, de este canal. Y siempre se dan este tipo de discusiones, también a la producción, ¿por qué no? Va a decir, ¿vas a entrevistar al dueño del canal donde vos trabajás? Y claro, ¿qué va a decir? Lamentablemente, en estos años de persecución que te fuimos contando diariamente, cómo el gobierno de Macri y cómo los medios que protegieron a Macri hablaban permanentemente del Grupo Indalo, pedían públicamente el cierre de C5N, nunca dieron derecho a réplica, nunca clarificaron, nunca hasta ahora ninguno de esos medios publicó, por ejemplo, la pericia oficial de la Corte que desmiente la publicación que ellos mismos durante años trataron de meter en la cabeza de los argentinos. Un relato mentiroso acompañado del gobierno. Entonces, por eso es importante clarificar y dar aquí que se conozca como muchos de ustedes también lo pedían. Fabián, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Gustavo, ¿cómo andas vos? Gracias. Gracias por invitarme y gracias por estar acá, ¿no? Por supuesto. Y gracias por todo. Ustedes han trabajado mucho en los últimos 4 años tratando de esclarecer situaciones que eran totalmente irreales, que no tenían nada que ver con la realidad. Parte fue hasta el 2017, donde muchas veces personalmente lo conversamos, y una vez que quedamos detenidos, en 2018-2019, los veía como diariamente o en forma permanente, frente a las situaciones y las novedades que se daban, ustedes las informaban a la sociedad, cosa que no hacía casi nadie. Sí, porque además esto es importante, porque muchas veces antes de que a ustedes los pongan injustamente en la cárcel, ustedes venían, hablaban con nosotros, nos explicábamos las situaciones que vivían, cómo eran las situaciones. Después cuando ocurrió, hasta nos hicieron entrar a duda a nosotros, porque decíamos, ¿pero cómo? Nos decían una cosa, terminan presos, entonces, y se hizo gran, digamos, se metió en la gente, primero esto que quiero que clarifique, los famosos 8.000 millones que tanto martillaron, que los tildaron de chorros, evasores, delincuentes, porque decían que habían evadido. Nosotros, vos sabés que la evasión es una figura penal que significa no declarar o usarse de algún ardido engaño a efectos de engañar al ente recaudador, a efectos de cuál es el impuesto o el tributo a pagar. Nosotros jamás evadimos un solo peso. Y siempre hicimos el cumplimiento oportuno de nuestros impuestos. O sea, en la Argentina se puede tributar un impuesto al momento de su vencimiento contado en cuotas. Había distintas resoluciones generales que lo permitían y nosotros en oportunidades hacíamos el pago contado, en otras oportunidades hacíamos el cumplimiento oportuno en cuotas, que eran resoluciones para todos los contribuyentes de la República Argentina, y cuando se hizo la pericia que vos decís, que fue la única prueba independiente que hay en todo el expediente, fue el único instrumento de prueba que se nos permitió de todas las ofrecidas. O sea, nosotros atravesamos toda la fase de instrucción, que es todo el proceso de investigación inicial, hasta que se nos elevó a juicio oral, todo lo que ofrecimos a efecto de demostrar de que lo que se estaba diciendo era una falaz mentira, que claramente había un tendencioso objetivo de confundir a la sociedad y a las personas que estaban llamadas a resolver. Nada se nos permitió y se nos llevó de esa manera a un procesamiento con prisión preventiva. Cuando aparece el primer elemento de prueba independiente, que es realizado por un organismo del Estado que es dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se determina que la deuda no eran los 8.000 millones que decían, se determina que la deuda estaba totalmente regularizada, se determina que la situación que hacía hacer creer a la sociedad que éramos unos beneficiados de políticas públicas por los planes particulares que teníamos de pago de dos situaciones que se habían generado por las condiciones macroeconómicas de la Argentina. Uno de ellos estaba cancelado en el 90% de su importe y el otro estaba cancelado cerca del 40% de su importe, totalmente regularizados. Siendo que nosotros somos uno de los 1.800 contribuyentes que tuvo planes. Eso es lo que hay que clarificar. Uno más de 1.800, sí, ¿no? Porque los aspectos, el Estado generalmente cuando uno tiene situaciones de distrés financiero, atento a las políticas macroeconómicas, claramente, como fue los procesos de evaluación que hicieron en el 2013, o los procesos de control de precios en el combustible,
2013 y 2014, o el sendero de crecimiento del precio interno del petróleo, hizo que, y sostener los precios en pesos de los combustibles, hizo que la compañía tuviese importantes pérdidas. Frente a esas importantes pérdidas, nosotros planteamos la situación que era muy difícil llevar adelante la actividad económica en esas condiciones. Entonces, de las negociaciones públicas, en donde participaban todos los sectores involucrados del gobierno nacional, más todas las compañías que producían combustible en la Argentina, se establecían condiciones en las cuales se estableció un sendero en el cual la industria llegase a una condición de equilibrio que le permitiese afrontar sus gastos como corresponde. Y para el caso de las pérdidas que se generan en ese periodo, se dieron estos dos planes particulares y que nosotros honramos y cumplimos hasta el momento que inició ese proceso de persecución inédito que nos tocó vivir. Donde en forma insólita la AFIP dejó ellos mismos dejaron de tener interés en cobrar la deuda, según la pericia de la Corte, ¿a cuánto ascendía? Al 31 de diciembre de 2015 de 5.100 millones de pesos, totalmente regularizada. Claro. El 80% de esa deuda correspondía a impuestos que se habían incluido en cumplimiento oportuno en pagos correspondiente al periodo 2015, casi el 100% de la totalidad de impuestos correspondiente al periodo 2011 a 2014 se encontraban cancelados al momento del proceso en que la Administración Federal de Ingresos Públicos, como parte de una organización ilícita que formaba el Poder Ejecutivo en su integridad, llevó adelante este proceso que nos persiguió, que nos terminó logrando la quiebra de Hoy Combustibles y en lo personal 2 años de mi vida casi perdidos en un proceso y una injusta detención. Injusta detención porque además el juez Ercolini, cuando decide que ustedes tenían que ir presos, porque según Ercolini, con orden de Macri, ustedes habían vendido estos medios sin autorización, eso después se vio que fue mentira. Eso hay un fallo del juzgado federal número 5, la doctora Capuchetti, que estableció en su resolución que no existe esos elementos en el expediente, al revés, que los elementos que hay en el expediente que tuvo Ercolini en el momento de fallar demostraban que nosotros no habíamos hecho un proceso de venta, que habíamos sí pedido una autorización al juez para poder llevar adelante un proceso de negociación en el cual, si él hubiese autorizado, seguramente nos hubiésemos desapoderado de las acciones, porque llegado ese momento priorizamos la continuidad de las empresas por sobre la situación patrimonial personal y por sobre la situación penal personal, claro. Y eso tampoco fue posible. O sea, nosotros la expresión que teníamos cuando llevamos adelante ese proceso de solicitud de autorización en el juzgado era que separen el futuro y la vida de las compañías, claro, de la evaluación de nuestra gestión como empresarios, de tal manera de poder asegurar el trabajo de los casi 12.000 trabajadores que de manera directa o indirecta prestaban servicio al Grupo Indalo a esa fecha. Pero nunca les interesó eso al gobierno. No, el gobierno, en mi visión, tenía claramente un objetivo de, por un lado, desapoderarnos a nosotros como empresarios de esos activos, y por otro lado, apoderarse de esos activos. Y la forma de apoderarse de la forma más vil de esos activos era logrando el estado falencial de cada una compañía. Tenemos al ejemplo de Hoy Combustible, que sus activos fueron liquidados de manera absolutamente irregular. No lo digo yo, lo dijo... A precio vil, además. Claro, pero absolutamente irregular por las formas, los funcionarios que fueron designados para realizarlo, y lo dijo el asesor letrado de los síndicos en el ámbito de su declaración testimonial del juicio oral que estoy atravesando con respecto a esta mentira de la situación en cual nosotros hubiésemos evadido 8.000 millones de pesos. Vamos a ver primero cómo Mauricio Macri en forma personal en distintos momentos siempre hacía hincapié y tenía la obsesión con Cristóbal López, con usted y con el grupo Indalo. Acá no hay más Cristóbal López. No, esto no es lo que habíamos recordado. Lo central es el cambio de carácter. Que los que trabajan paguen sus impuestos, que acá no hay más Cristóbal López que pueden no pagar sus impuestos. Acá todo el mundo tiene que pagar sus impuestos. Que queremos justicia en tiempo real. Sobre todo lo que pasó hace unos días,
todos sentimos de vuelta un revulsivo de decir, no, esto no es lo que habíamos acordado. ¿Te referís a la liberación de Cristóbal López? Me refiero sobre todo al cambio de carátula. A mí el cambio de carátula me parece como increíble porque una cosa es un evasor, que está mal, pero muchas veces ustedes está mal, no pueden, se quedan sin clientes, no pagan el IVA, un mes, 2 meses, después se ponen al día. Pero otra cosa es vos recaudar impuestos por cuenta y orden del Estado, que no son tuyos ni propios de tu actividad, y usarlos para comprar cosas. Desde el gobierno y la FIP vamos a apelar. Y claramente, más allá de focalizarnos en si tiene que estar preso o no, porque entorpeció o desobedeció las órdenes del juez, eso es algo que no creo que sea central a este momento. Lo central es el cambio de carátula. O sea, no puede ser que se quiera enmarcar esto en una evasión cuando esto no fue evasión. Eso claramente es malversación, eso es una acción delictiva absoluta, eso no corresponde. Bueno, una obsesión por parte de los medios, los periodistas lo único que preguntaban era de ese tema, mandados a preguntar, y de Macri, y además mintiendo, ¿no? Sí, yo no sé si es... primero hay un desconocimiento absoluto de las figuras penales por parte del presidente. Hay otro desconocimiento del expresidente. Sí, sí. Hay un desconocimiento absoluto de las libertades, de la independencia de los poderes. Es muy difícil que los poderes puedan funcionar con independencia cuando es el propio presidente el que encadena nacional y hace una apología del incumplimiento de la República, de la violación de la República. Confunde la sociedad desde el punto de vista de cuál fue nuestro accionar. Nosotros somos responsables por nuestro impuesto. Los impuestos que nosotros pusimos en cumplimiento oportuno en un plan de pagos tienen la misma característica tipológica desde el punto de vista de impuestos que el impuesto de valor agregado, que el mismo presidente nomina en su ejemplo clarificador. Nuestras deudas por impuestos, como todas nuestras deudas, estaban debidamente registradas en los estados contables de la compañía. Luego de casi 4 años de absoluta locura sobre nuestras personas y nuestras sociedades, no pudieron determinar un solo peso que hayamos evadido. Y a diferencia de las sociedades de otras personas, lo nuestro estaba en los balances, estaba debidamente cumplido, pagábamos los intereses receptorios, pagábamos los intereses de financiación correspondientes, y los planes correspondían a los mismos planes que tenían todos los contribuyentes de la República Argentina. Vamos a ver los testimonios fundamentales del juicio, ¿no? Frente al tribunal, primero el de Alberto Abad. Alberto Abad, ex titular de la FIP, fue querellante, ¿no? Yo lo escuché decir a un prestigioso periodista de la República Argentina, ¿cómo vamos a dudar si quien lo dice es Alberto Abad? Bueno. Y cuando yo tuve que formar parte, formo parte de ese juicio, yo soy uno de los imputados en ese juicio, veía el nivel de improvisación y el nivel de absoluto desconocimiento de la circunstancia. Digo, esta es la misma persona que el día 14 de marzo en cadena nacional y en conferencia con todos los medios amigos desfía cuál era el mecanismo por el cual nosotros habíamos desarrollado un proceso de evasión. ¿O es una persona, esta es la persona que responde a quien el día anterior a ir a declarar, una declaración testimonial, presentó una nota en donde decía que no podía declarar porque todo lo que dijese ahí lo iba a imputar en la causa en lo cual la justicia lo está investigando por las arbitrariedades e ilegalidades que se adelanta a cabo? O sea, a declaración de parte o relevo de prueba. Sí, vamos a ver el ex titular de la FIP, Alberto Abad, como testigo en este juicio, y el último, Leandro Cuccioli. El presente que se haya efectuado alguna auditoría respecto a la actuación del organismo en materia de otorgamientos de planes. La verdad, no recuerdo exactamente. Sí. ¿Podría explicar si hay alguna diferencia entre contribuyente, agente de percepción, agente de retención? No sé, no puedo contestarle. Si tiene conocimiento que hayan existido deudas por ITC de otras empresas como Shell, ESO o cualquier otra empresa petrolera regularizada en planes de pago generales o particulares. No corresponde. Si sabe usted si han sido auditados
por la FIP, ya sea bajo su gestión u otra gestión, la totalidad de los planes generales y especiales que fueron otorgados por el licenciado Echegaray. No sé si la totalidad, no lo sé. Y de los planes especiales en particular, ¿sabe si todos fueron objeto de auditoría? No lo sé. No lo sabe. Seguimos con el tema del ITC. Si al momento de hacerse cargo en el primero y en el segundo periodo que usted se hizo cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, si este impuesto estaba excluido de la posibilidad de incluirlo dentro de planes de pago. Yo voy a objetar el segundo periodo. El segundo vamos a dejarlo. La reformulo y si sabe si durante su primer gestión a cargo de la FIP o durante la gestión de Ricardo Echegaray estaba excluida la posibilidad de regularizar deuda por ITC. No sé. No lo sabe. Bien, mi pregunta básica es, para no empezar a repetir, es sobre la situación fiscal de Oil Combustibles. ¿Va a contestar alguna pregunta o no? No. Bueno, entonces no va a contestar preguntas sobre Oil Combustibles. No. Bueno, no sabe, no responde. No, lo más grave es que esta persona que nos llevó a juicio oral, porque él es el representante máximo del querellante en la instrucción y en el juicio oral, hizo varias declaraciones, conferencias de prensa hablando de la situación de Oil, y ahí no está en ese extracto, pero una de las consultas que le hacen, si saben cuál era la actividad que desarrolla el combustible, básica para hacer eso, dijo que no sabía. No sabía, dijo, exactamente. Que no sabía. Con lo cual, no solamente parece que tiene un problema de memoria, sino claramente le está mintiendo a la sociedad toda y al tribunal en especial, con lo cual nuestros abogados están trabajando para hacer la denuncia por falso testimonio. Pero lo más grave de esto es que tampoco sabe cuál es la diferencia entre agente de retención, agente de percepción y sujeto obligado. Yo soy contador público y eso creo que eso es la primera materia de impuestos que uno cursa en la facultad. Son dos cosas totalmente distintas y tienen distinto tipo de punibilidad frente al derecho. Uno es responsabilidad de impuestos terceros y uno es responsabilidad de impuestos propios. Y tiene dos conceptos y dos consideraciones absolutamente distintas. Lo grave es que el accionar de toda esta gente, con todo esto, puso en riesgo, primero generó la desocupación o la pérdida del trabajo de muchos, para mí, compañeros de trabajo, y además puso en riesgo la totalidad de todos. Total, claro. Sin inmiscuirme en la cuestión personal, que en lo personal me privó de 20 meses de mi vida, pero fundamentalmente 20 meses de poder compartir con mi familia y con un hijo que tenía 1 año. A mí me sacaron con las esposas de mi casa porque estos señores actuaron como actuaron y hoy parecen olvidarse de lo que hicieron. Yo hoy charlaba con unos abogados que este señor, que ahora desconoce de qué se trata la situación, firmó en noviembre del 2016 una resolución, un instructivo, el 395 de ese año, en el cual excluye a Oil Combustibles de un montón de beneficios que correspondían de acuerdo a todas las leyes vigentes. Absolutamente ilegal. Absolutamente ilegal. Y en base a ese instrumento jurídico, después siguieron desarrollando la actividad que produjo en primera instancia la detención de nosotros en diciembre de 2017 y la quiebra de Oil Combustibles y la persecución sobre cada uno de los trabajadores del grupo Indalo a partir de abril y mayo del 2018. Ahora, también ahí fue revelador hace unos días como testigo, declarando como testigo y bajo juramento de uno de los abogados de la Sindicatura General de la Nación, que fue la que hizo todo el relevamiento de los... No, son abogados de la Sindicatura del Concurso. Es un abogado, es un estudio independiente, pero... Son estudios independientes que hacen todo el relevamiento de lo que les cuestionaban a ustedes. Acordemos que se discutió mucho en el 2016 acerca de dónde tramitaba el concurso de Oil Combustibles, si era en Chubut o era en la capital federal, como si en Argentina hubiese 2 leyes de concurso absolutamente distintas. En realidad no es así. Las 2 provincias o los 2 territorios tienen la misma ley y de acuerdo al criterio de federalismo, la calidad y la capacidad de los poderes judiciales y los jueces que actúan en cada una de las son iguales. Claro. Claramente acá no había la voluntad que hace un juez independiente o un juez probo a efectos de poder desarrollar el proceso de concurso. Pero el abogado de la sindicatura, Javier Lorente, esto decía como testigo sobre los balances y sobre la cuestión contable de la empresa Oil.
pregunto en este punto, si usted recuerda o tiene presente, ¿tuvieron acceso a toda la documentación necesaria? ¿Tuvieron problemas para recolectar la información sobre los temas abarcados por este punto? A decir verdad, no. La gerencia administrativa y contable de la compañía y la gerencia impositiva de la compañía estuvieron siempre a disposición de la sindicatura, nos brindaron información y la contabilidad de la compañía es una contabilidad transparente, porque los sistemas que utilizaba Oil Combustibles le fueron adquiridos a una multinacional, a Petrobras. Quiere decir que Oil Combustibles, la información, si uno quería, la información estaba, ¿sí? Al mes de marzo del año 2016, ¿los planes de facilidad de pagos otorgados por la AFIP se encontraban vigentes? Sí. Bien. Y pido una mayor profundidad, es decir, ¿la deuda en ese momento era exigible? No estaba en mora, digamos. No estaba en mora. Bien. Creo haber entendido que usted en un momento de su declaración dijo que del sistema de la AFIP surgía en el año 2016 la inexistencia de deuda. Correcto. Esto significa que según el sistema de cuentas tributarias de AFIP, Oil Combustible no registraba deuda exigible a ese momento. Claro, durante el tiempo que duró el concurso preventivo aquí en Capital Federal, una de las obligaciones de la sindicatura era corroborar que no se generara nueva deuda fiscal y por lo tanto uno de los tres contadores específicamente entraba en la página de la AFIP y averiguaba si había pasivo fiscal y no había pasivo fiscal. Bueno, clarísimo, ¿no? Abogado requerido por la querella, sí, por la AFIP. Claro, es el abogado que asesora jurídicamente a los síndicos. La única diferencia es que los sistemas, nosotros cuando incorporamos Oil Combustibles al Grupo Indalo, nosotros teníamos un acuerdo de desarrollo de software nacional, que era el Grupo Calypso. Nosotros no compramos software en el mundo, teníamos sistemas de igual o mejor calidad y prestaciones que los internacionales, con lo cual podíamos tener una contabilidad, como dijo ahí el profesional, absolutamente transparente, y además porque la vocación y la decisión política del grupo en cada una de sus compañías, como en Oil Combustible en particular, era siempre el 100% de las operaciones y el 100% de las relaciones laborales absolutamente registradas en el ámbito y como la ley establece. Todo esto se inició por una denuncia del periodista Hugo Alconado Moon en el diario La Nación en marzo del 2016, ¿no? Eso creíamos, lo que pasa es que nosotros hoy ¿Cómo tenemos... creían? Y sí, porque pareciese frente a la sociedad que el gobierno se enteró intempestivamente de que había un contribuyente que debía, decía Alconado Moon, 8.000 millones de pesos, y la pericia dice una cosa distinta, pero hoy está aprobado en otra causa en la cual yo denuncié al presidente como Macri, como el jefe o líder de una asociación ilícita que se enquistó en el Poder Ejecutivo Nacional, y hoy estaba casi probado en el ámbito del Juzgado Federal número 1, que el día miércoles 8, jueves 9 de marzo, 3 o 4 días antes de que se haga esta publicación de la Nación, el señor operador judicial, el doctor Fabián Pepín Rodríguez Simón, les informó a personas relacionadas a mi socio, Cristóbal López, que empezaba la guerra nuclear, que trate de cobrar sus honorarios porque no nos iban a dejar nada. Con lo cual, la concatenación de fechas y de hechos, y después, con lo que uno vio en la exposición testimonial del periodista de investigación Alconado Moon, ve que lo que hay no fue tanto un proceso de investigación de años, por el desconocimiento teórico, por el desconocimiento de los aspectos tributarios y petroleros, por el desconocimiento de la situación, sino que más parecía un carpetazo. Entonces, como que le dieron la información y publicó. Más parecía un carpetazo. Vamos a verlo, lo que declaró él y después lo amplía. El periodista Alconado Cuando usted va a una estación de servicio del grupo Indalo, que es Oil Combustibles, cuando cargas combustibles, 1/4 parte es el ITC. En vez de dárselo a la AFIP, se lo quedaba. ¿Usted sabe cómo comercializa sus productos Oil Combustibles?
¿Puede ser más específico en la pregunta? Específicamente, en sus artículos, usted hace referencia a que Oil Combustibles vendía sus productos al público, aparentemente, por lo que surgiría de ahí. ¿Es así? Ahí tiene un ejemplo es un error que cometí. ¿Por qué? Porque al punto de que luego me terminaron explicando que en realidad hay una serie como etapas desde el petróleo hasta el combustible y demás. Y entonces yo lo tenía como, no me acuerdo ahora, se lo digo de memoria, doctor, lo definí como agente de percepción o agente de retención, y en realidad no lo es, sino que tiene una calificación sujeto obligado de algo distinto. Las personas a las que usted consultó, y aparentemente son varias, asesores en materia impositiva, ¿nunca le explicaron esto? Increíblemente no. Usted cuando hizo la nota en el año 2016 analizó una serie de cuestiones impositivas. ¿Usted tenía conocimiento que durante la administración de Abad, la AFIP le había otorgado a Oil Combustibles un plan de facilidad de pagos con relación al tema del impuesto ITC? No. Increíble, ¿no? No, increíble. Primero, ahí con respecto a la última pregunta, Abad no nos dio un plan de pagos. O sea, en el cumplimiento oportuno de impuestos uno puede pagar contado, puede pagar en cuotas. Exacto. Y lo que se implementó en febrero del 2016 es un régimen como era existente permanentemente en la administración anterior. Y lo que es increíble, que en la nota que nos decían que expertos tributarios y energéticos de la República Argentina habían sustentado con conocimiento acerca de las circunstancias. Yo cuando leí esa nota, me acuerdo ese domingo a las 5 de la mañana, digo, esto no tiene asidero, no tiene fundamento jurídico, no tiene asidero con los hechos, con la realidad ni con la ley. Pero bueno, a la sociedad le terminó creyendo, a periodistas que tienen un prestigio en el proceso de investigación. Y que terminó admitiendo en el juicio que no había estado bien informado. Que no había sido bien informado. Previamente había dicho que previo a la publicación, esta nota que tenía gravedad institucional, de acuerdo a la propia expresión por parte del periodista, había sido chequeada con un equipo de abogados del diario en el cual había sido publicada y que habían verificado todas las aristas que tienen que ver con los aspectos jurídicos de esta norma. Es muy difícil que a un abogado con conocimiento y de buena fe pueda escapársele el concepto de lo que se expresaba ahí en 4 o 5, defraudación, evasión, retención, todos conceptos inexistentes que solamente llevaban a tratar de insertar en la sociedad, en el imaginario social, a un enemigo. Claro. Que yo me imagino frente a la situación tan difícil que se vivía en ese momento, en el 2016, como la que se vive hoy, que la sociedad le digan que hay un contribuyente que se roba los impuestos, claro, que no era el caso nuestro, y que desde todo el Poder Ejecutivo, todos los órganos del Poder Ejecutivo Nacional, que algunos medios claramente con intenciones secundarias, impulsaban este proceso, insistían con este proceso. Claramente el objetivo era instalar en la sociedad, estos son unos chorros, unos evasores, unos manga de ladrones, y está bien que estén presos y está bien que a ellos no se le aplique la ley. Ahora, admitió que había tenido errores esa nota por la cual a ustedes después los terminaron metiendo presos. El Diario de la Nación, por ejemplo, ¿publicó la pericia oficial de la Corte que desmentía su información? Desde que empezó el juicio, a excepción del primer día, que fue la foto que buscaban de vernos llegar a Cristóbal y a mí con las esposas puestas y que pensaban que en lo personal iba a ser una deshonra y que íbamos a tratar de ocultarnos. Para mí no es ninguna deshonra porque en realidad fui parte de un proceso de persecución de un gobierno que la sociedad se lo va a acordar toda la vida por inepto, por incapaz y por haber sido uno de los principales sicarios de la República. ¿Y usted cree, como denunció Cristóbal López en la causa que usted denuncia a Macri y a la mesa judicial del gobierno, que toda la persecución se inició cuando Cristóbal dijo que no iba a poner los medios del Grupo Indalo para perseguir a la expresidenta? Para poner presa a la expresidenta. Para poner presa. Yo creo que nosotros, yo en lo personal, y nosotros como grupo sellamos nuestro destino ese día de una manera efectiva.
yo no lo conocía porque no participé personalmente de esa reunión y pasó tiempo hasta que tuve conocimiento del tenor y la profundidad de la reunión y de este tipo de cuestiones. Creo que sí, sellamos nuestro futuro en no formar parte de una organización que persiguiese a otros. Nunca me dediqué a producir valor y a construir riqueza, ni a construir cosas que me enorgullezcan a mí, a mi familia, a mis hijos y a mis ojos, persiguiendo gente, sino al revés, sumando gente para construir y generar mayor valor. Así que nunca me imaginé que una expresión que en su momento fue mayoritaria en Argentina creía que la solución de la Argentina era con la persecución, ya sea a nosotros como a otras personas, ¿no? ¿Y qué espera ahora? No, espero que... Yo creo que el derecho y la justicia tienen los remedios en su organización. Lo que nosotros atravesamos fue un proceso muy difícil, en donde había un poder ejecutivo que se inmiscuía permanentemente en la justicia. Creo que hay una justicia mayoritariamente honesta, que ajusta su accionar a los hechos reales y al derecho. Creo que nos ha demostrado eso la justicia con el fallo de la doctora Capuchetti, con los fallos del Tribunal Oral en el cual nos concedieron la libertad frente a la irracionalidad que también era nuestra detención. Con lo cual yo creo que los hechos y el derecho va a terminar imponiéndose ante semejante locura que nos tocó atravesar a nosotros en lo personal y a todos, incluidos los que están acá adentro, en lo colectivo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Gracias. Muchas gracias a ustedes y felicidades a ustedes y a la sociedad entera. Y para usted que pueda recuperar también la vida familiar que durante 2 años injustamente le han sacado, así que eso es muy importante. Así es. Gracias. Muchas gracias. Fabián de Sousa, uno de los accionistas de este grupo, clarificando las situaciones vividas en estos últimos años de persecución del gobierno macrista contra este grupo.